Hoy día vamos a hablar sobre los procedimientos de expulsión o de deportación. Vamos a hablar sobre qué uno debe hacer si está en procedimientos, cómo proceden y cómo defenderse en contra de una deportación o una exclusión de los Estados Unidos. Primero, hablamos de qué son los procedimientos de expulsión o de deportación. Esto es el proceso en que los Estados Unidos formalmente está diciendo que van a deportar o excluir a alguien de los Estados Unidos. El proceso mayormente comienza en la frontera, cuando alguien es agarrado en la frontera por inmigración o si entra en el país por un puerto de entrada y son entrevistados y encuentran que ellos están entrando sin visa o sin el permiso que su visa dice. Eso es como comienzan los procedimientos de exclusión. Las agencias que están involucradas en este proceso incluyen ICE, que son Immigration and Customs Enforcement, también otra agencia que se llama CBP, Customs and Border Patrol, y finalmente la Corte es una agencia también que tiene su nombre del Executive Office for Immigration Review, en inglés conocido como el EOIR o la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Entonces ellos van a estar revisando su caso, tomando decisión si puede quedar en el país o no. Hay varios motivos por los cuales alguien puede encontrarse en procedimientos de expulsión. Primero, entrando en la frontera, si alguien les agarra o si entran por un puerto de entrada, son entrevistados, no tienen la visa necesaria, los documentos necesarios para entrar al país. Son motivos que aún son admitidos y puestos en procedimientos de exclusión. Otro motivo por lo cual alguien puede estar en procedimientos de exclusión es si están dentro del país, quizás hasta tienen estado legal, a veces no, y cometen algún delito, algún crimen, son arrestados y ya luego comienzan procedimientos de expulsión basado en esos actos. Entonces, esos mayormente son los motivos que alguien se encuentra en procedimientos de expulsión. Ahora quiero hablar sobre el tema de qué sucede una vez que alguien se encuentra en procedimientos de expulsión. Uno sabe que está en los procedimientos cuando recibe un documento que se llama la noticia de comparecer, o en inglés, the notice to appear. Hemos hablado sobre este documento en otros videos y le invito a revisar otros videos que están en nuestro canal de YouTube para entender mejor ese documento, la noticia de comparecer. Básicamente dice los motivos por los cuales alguien es deportable y dice la fecha de la corte donde uno tiene que llegar para presentarse en corte. En la Corte de Inmigración hay mayormente dos clases de audiencias. Las audiencias generales, que se llaman los Master Calendar Hearings, y también las audiencias individuales o audiencias de méritos, que se llaman the Individual Hearing en inglés. En las audiencias generales, los que se llaman en inglés Master Calendar Hearings, generalmente se habla sobre calendarios, se habla sobre los iniciativos de un caso, de si la noticia de comparecer se hizo bien, de qué defensa un cliente, un inmigrante va a poner en defensa de expulsión de país. Entonces, esto es lo que se maneja en una audiencia general, un Master Calendar Hearing. Y en estas audiencias llega usted como inmigrante y también muchos otros inmigrantes también pueden llegar a la audiencia, algunos con abogado, otros sin abogado. Y usted llega y hay muchas personas y hablan básicamente sobre el calendario y cuándo se puede escuchar su caso completo en una audiencia individual. En las audiencias individuales, o a veces se dicen las audiencias de méritos, hablamos de los méritos de su caso. Entonces, si en la primera audiencia usted puso una solicitud de asilo, ya en la audiencia individual vamos a hablar sobre esa solicitud. Durante ese tiempo también es muy común y hasta necesario que uno provee más evidencia a la corte. Generalmente su abogado puede mandar más evidencia a la corte antes de su última audiencia, antes de la audiencia individual. Y ya se habla, usted puede testificar, generalmente su abogado le hace preguntas, el fiscal también te puede hacer preguntas, hasta el juez muy a menudo interrumpe, hace sus propias preguntas para que todos puedan indagar y descubrir lo que ha pasado en su vida que le causa miedo de volver a su país, o si hay otros medios que usted, otras solicitudes que ha puesto en defensa de expulsión,
van a hablar sobre estos temas, van a recibir preguntas sobre estos temas. En procedimientos de expulsión es muy importante que uno provee evidencias para apoyar la solicitud que uno entra en el registro de la corte. Entonces, si usted muestra una solicitud de asilo, tiene que comprobar con evidencias los 4 puntos que hay que demostrar para ganar un caso de asilo. Y he hablado sobre cómo uno puede ganar asilo, cuáles son los factores que hay que comprobar en la audiencia en otro video. Pero con sus evidencias hay que mostrar las cosas que satisfacen cada factor. Quiero también comentar que a veces cuando las personas huyen de su país no tienen mucha evidencia. Entonces quiero decir que muy a menudo, y esto lo he dicho con cortes y con casos que he ganado, que el testimonio es evidencia. Entonces, por más que si no tiene ningún papel, si tiene su voz, si tiene su memoria, tiene el recuerdo de lo que le pasó, y si es creíble, usted puede testificar de forma creíble y eso puede servir como su evidencia. Obvio que es mejor tener documentos, es mejor tener mucha evidencia, pero aun si no tiene evidencia, su memoria, su declaración, su testimonio ayuda para ganar su caso de asilo. Quiero hablar un poco acerca de sus derechos para que quede claro. Usted tiene derecho de tener la ayuda de un abogado en la corte, pero a cambio de defensa criminal, por ejemplo, el gobierno no tiene que pagar por ese abogado, usted tiene que proporcionar su propio abogado. Puede obtener un abogado contactando a nosotros si está en nuestra área, en nuestra zona. Nosotros con gusto estamos obviamente dispuestos a ayudarle. También puede contratar a cualquier abogado que esté local a usted que quiere trabajar con ellos. También son organizaciones de voluntarios que a veces pueden ayudar, que también tienen abogados y puede solicitar ayuda en esos lugares. En adición a tener alguien aconsejándole durante el proceso, tiene el derecho de presentar evidencia, tiene el derecho de presentar testimonio, tiene el derecho de hablar, de explicarse por qué está huyendo de su país, por qué está en procedimientos de inmigración, qué es lo que ha pasado, qué otras defensas que podría tener. Usted tiene esos derechos. En su caso, siempre puede defenderse en contra de una deportación. Con estos derechos y toda la evidencia y las solicitudes que usted pone a su favor, si pierde su caso, tiene el derecho de hacer una apelación. Y nosotros aconsejamos muy a menudo a nuestros clientes a apelar porque vale la pena y porque hay buenas bases para apelar muy a menudo. Entonces, si ha perdido su caso, es momento para pensar sobre una apelación, si vale la pena o no. Quiero hablar acerca de algunas de las defensas comunes que nosotros vemos en la Corte de Inmigración. Lo primero y lo más común, me imagino, es asilo, al menos en nuestra práctica. Nosotros hacemos muchos casos de asilo, los llevamos y los presentamos. Tenemos mucha práctica en eso. También muy relacionado con el tema de asilo es el tema de retención de expulsión. El cargo de evidencia que hay que comprobar es un poco más alto para ganar eso, pero a veces las personas no son elegibles para asilo y pueden ganar algo que se llama retención de expulsión, que es parecido a asilo. No es una ruta a la tarjeta verde y la ciudadanía como el asilo, pero muy a menudo ayuda a las personas. También está un proceso para las personas que han estado en el país varios años que se llama cancelación de expulsión. Últimamente también a veces las personas arreglen su estado legal, su estado inmigratorio fuera de las cortes. Entonces, si está trabajando en algún proceso fuera de las cortes que le puede dar o otorgar la residencia, eso puede ser un argumento, una estrategia que uno usa en corte para cerrar sus procedimientos y ya no tenerlos más. Ok, ya hablábamos un poco sobre este tema, pero después de una audiencia usted tiene el derecho de apelar. Entonces, si está en sus procedimientos de expulsión y no salen como uno desea, siempre puede apelar. Siempre tiene ese derecho. La decisión del juez puede tener un impacto inmediato, pero es muy común que el abogado a su favor, si pierde el caso, o el abogado al favor del gobierno, si gana el caso, pueden reservar la oportunidad de apelar por unos 30 días. Y el orden llega a ser final después de estos 30 días. A veces el fiscal va a decir, mire, esto no lo vamos a apelar.
y ya el caso está ganado el mismo día. Entonces, eso es una oportunidad para sentirse con éxito y con alegría, porque ya ha ganado su caso, pero muy a menudo también vemos que el fiscal reserva la apelación y dentro de esos 30 días lanza una apelación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El proceso de apelación, ah, básicamente su caso va de las cortes de inmigración a la Junta de Apelaciones de Inmigración y ellos toman su tiempo. Generalmente va a demorar una decisión sobre su caso 1 o 2 años, quizás más, quizás menos. Es muy importante en los procedimientos por lo general y también cuando haya una apelación que retenga la ayuda de un abogado, porque estos procesos pueden ser complejos, especialmente si está apelando. Hay fechas muy importantes y hay argumentos muy importantes. Y no solo los argumentos, sino la forma en que uno los hace es importante. Y hay reglas sobre todo. Entonces, siempre recomiendo que, especialmente en una apelación, que se retenga un abogado. Si usted necesita ayuda con sus procedimientos de expulsión, sus procedimientos de deportación, por favor, contáctanos, porque queremos ayudarles. Estamos aquí en Richmond, Virginia, y nos gusta ayudar a la gente. Muchas gracias otra vez por ver este video. Por favor, suscribe a nuestro canal de YouTube aquí en Tension Law y nos estaremos viendo. Espero verles en mi oficina. Muchas gracias.